Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a todos aquellos que estéis en otras franjas horarias. Bienvenidos a FIEscuela y bienvenidos a esta masterclass sobre Kafka para Data Engineers. Es un placer tener hoy con nosotros a Luis Miguel Cisneros, que nos va a impartir esta sesión y que incluso si tiene un poquito de tiempo hará una breve demostración al final. Para que lo conozcáis un poquito más, Luis Miguel es programador de aplicaciones desde 2003 y ha colaborado en el desarrollo de software para empresas como Procter Gamble, para universidades, para Banco de España, Banco de Santander, Enestratio, Datio, Orange Bank, ING, etcétera, con lo cual tiene una amplia trayectoria profesional. Ha trabajado especialmente con Java y Scala, con bases de datos relacionales y no SQL, especializándose en entornos backend, microservicios, aplicaciones distribuidas, y además tiene varias certificaciones tecnológicas. Además, Luis Miguel es profesor en el Máster en Data Engineer de AFI Escuela y actualmente es Software Engineer en ING Bank España. Nos va a hablar aproximadamente unos 40-45 minutos sobre Kafka. Nos va a trasladar cómo se hace una descripción de una ingesta de datos, los preparativos, las opciones para manipular los datos en tiempo real, y cómo pasar del stream a los repositorios de datos finales. Si tenéis preguntas, os invitamos a que las trasladéis al final en el chat, que dará respuesta a ellas Luis Miguel pues cuando haya finalizado su sesión, que como os comentaba durará unos 40-45 minutos. Si queréis las podéis ir haciendo y al final las va gestionando. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Luis Miguel, y cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, Pilar. Bueno, como comentábamos, estamos aquí para hablar un rato sobre Kafka y sobre cómo nos va a ayudar tanto para data engineers como para personas que se están formando para ser data engineers o para personas que simplemente les gusta la tecnología y les gustaría sacar provecho de esta herramienta que nos da mucho poder para poder explotar datos y poder hacer cosas muy rápidas, ¿no? Entonces, Entonces, como mencionábamos, este es más o menos el índice, el temario que vamos a ver hoy, una pequeña presentación sobre Kafka, luego unos pequeños ejemplos de ingesta o de uso de datos, qué opciones nos va a dar Kafka para transformar datos en tiempo real o qué opciones tenemos aparte de los programas normales. Eh, Vamos a ver cómo llevamos los datos que hemos trabajado con Kafka a repositorios de datos finales, a base de datos, de una forma muy fácil y tendremos resoluciones de dudas y, si nos da tiempo, una pequeña demo de lo que hemos visto. Empecemos por una pequeña presentación, no de Frank, sino de Apache Kafka. Antes de empezar a hablar sobre Kafka y sobre streaming y todas estas cosas, me gustaría dar un pasito hacia atrás y empezar a hablar comenzar a contarles lo que era o lo que son los Message Oriented Middleware. Estas son plataformas de mensajería que tienen ya muchos años en la informática, en el desarrollo de aplicaciones y que nos permiten integrar sistemas de forma distribuida. Nos permiten que plataformas heterogéneas se hablen entre sí. Por ejemplo, en banca es muy común que tengamos todo el backend en COBOL, en máquinas enormes, en máquinas que tienen muchos años, en software que tienen más de 20 a 30 años, y que por otro lado tienen que hablar con aplicaciones un poco más modernas, como Scala, Java, Python, etc. Estas plataformas de por sí internamente no saben cómo hablar, porque son protocolos, lenguajes distintos, pero a través de un MOM, a través de una plataforma de mensajes, se pueden intercambiar mensajes sin necesidad de conocer las cosas particulares de cada una de ellas. ¿Esto qué nos va a permitir? El desacoplamiento. No tengo que tener piezas muy específicas solo acopladas a algo muy específico de mi negocio, sino que
Solo me va a interesar el contenido del mensaje y cómo hablar con mi plataforma de mensajería. Las plataformas de mensajería para conectar aplicaciones nos van a dar llamadas síncronas, o sea, yo escribo un mensaje, la aplicación envía un mensaje a través de la plataforma y se queda esperando una respuesta. La aplicación en COBOL le envía un mensaje a la aplicación en Java, la aplicación en Java la escucha, procesa su respuesta y se la devuelve, o en el sentido contrario, la aplicación Java escucha una petición por internet, habla con la de COBOL a través de la mensajería, COBOL hace las cosas que tiene que hacer en su lógica, la devuelve y la aplicación Java puede seguir. O asíncronas aquí está el mensaje, toma la aplicación, toma el comando y me olvido de respuestas ni nada. Así que yo puedo ir disparando mensajes, disparando mensajes y olvidarme de la respuesta y ser así más rápido y más eficiente. Eh, Estas plataformas de mensajería son usadas para implementar lo que son los Enterprise Service Bus, que eso más adelante veremos para qué nos van a servir y cómo funcionan. Mm, Hablemos un poco sobre Apache Kafka. Apache Kafka fue creado por LinkedIn y fue liberado como un proyecto de Apache en el 2011. En el 2014, los antiguos creadores de Kafka crean la compañía Confluent, que se va a dedicar desde ese momento a darle mantenimiento, a seguir expandiendo Kafka y proveen el servicio, proveen los servicios de usar más fácilmente Kafka. Te dan una instalación que te facilita mucho las gestiones de Kafka. Pero Kafka sigue siendo un proyecto open source, ustedes no sigue siendo gratuito, pueden utilizar la plataforma de Kafka sin pagarle un duro a Confluent. Confluent tiene sus ventajas, pero eso sigue siendo gratis y open source. Kafka fue desarrollado en Scala y en Java, primigeniamente en Scala, en Java, perdón, y luego se ha ido migrando a Scala. Una de las ventajas que tenemos con Kafka es que es una plataforma que escala masivamente, o sea, puede crecer más infinitamente para poder soportar cargas como las que actualmente tenemos en nuestro mundo interconectado de Internet of Things, de redes sociales, de monitorizar todos los clics que hacen las personas en una aplicación, etcétera. Em, para poder llevar esta escalabilidad necesitamos paralizar y crecer al horizontal. No como antiguamente que las cosas crecían en vertical, o sea, más CPU, más memoria, más disco en una sola máquina súper grande, sino que puedo tener granjas de pequeñas maquinitas, muchas maquinitas distribuidas haciendo computación en paralelo. Nos permite comunicación near real time. O sea, desde que un servicio produce un mensaje, produce una comunicación con Kafka, hasta que un consumidor recibe el mensaje y lo procesa, pueden pasar muy pocos milisegundos. Entonces, se dice near real time porque nada es real time. En realidad necesitas un poco de tiempo en protocolo de red, etcétera, que al final consume, pero es muy, muy poco, muy rápido. Em, Menciona aquí que los eventos son inmutables. La información que llega a Kafka no se altera, no se puede modificar. Toda modificación sobre un mensaje de Kafka va a ser un evento nuevo, sobre un topic nuevo, y no se puede modificar. Y por último, Kafka es una plataforma que puede ser segurizada, puede llevar accesos de control de acceso de quién puede leer qué cosa, quién puede escribir sobre qué cosa, y poco a poco vamos a ir profundizando cuáles son las partes que tenemos en Kafka. No sé si voy un poco rápido, pero bueno. Em, Vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos de Kafka. Primero tenemos a Zookeeper. Zookeeper nos va a proporcionar un servicio centralizado para la gestión de la configuración. Nos va a dar el registro de cambios, nos provee un servicio de descubrimiento, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, se integra en la incorporación de un nuevo broker. Cuando muere un broker se entera y recoloca todo para que todo siga funcionando. Cuando creamos un nuevo topic también se entera y puede dar información para cómo se va a organizar ese topic. Y
puede mantener el estado, mantiene un registro para saber cuál es el estado de salud de las cosas que pasan dentro de Kafka. Zookeeper es un servicio que usa Kafka para eh, poder controlar el clúster y poder saber cómo está todo. Los brokers. Dentro de Kafka, el broker viene siendo una instancia, una pequeña instancia de un servidor de Kafka. Son pequeñas maquinitas, pequeñas máquinas virtuales que se van levantando, pequeñas aplicaciones que se van levantando y se hablan entre sí. Y cuando se hablan entre sí, conforman un clúster de Kafka. El clúster de Kafka podemos decir que es una agrupación de muchos brokers o de uno o más brokers que hacen esa agrupación lógica. El clúster de Kafka como tal, no hay una máquina que sea el clúster de Kafka, sino es N brokers que se conectan entre sí y dicen, nosotros somos este clúster de Kafka. Los mensajes es la unidad mínima de información que vamos a tener en Kafka y es la herramienta, la herramienta no es la fuente de datos, lo importante que va a pasar a través de Kafka, porque al final el mensaje es el que contiene los datos, que es para lo que estamos trabajando y para los cuales necesitamos todo este tipo de plataformas. A bajo nivel es un array de bytes que está compuesto de una clave y un valor. La clave es opcional, pero es muy importante por cosas que vamos a ver más adelante. El topic es una colección de mensajes, un flujo de mensajes ordenados que van a transportar, que va a ser el núcleo como tal de Kafka. Al final, los productores producen mensajes que se guardan en topics de Kafka y ese topic es al cual los consumidores se conectan para consumir estos mensajes. Los mensajes pueden tener por dentro un pequeño esquema que describa cómo es el mensaje por dentro. Los esquemas más usados en Kafka son el Avro, el JSON, el XML, pueden ir en texto plano también o en un array de bytes. El Avro es un sistema propio de Apache que es muy cómodo porque te permite almacenar el esquema en un servidor y cuando envías el mensaje en Kafka, solo dices, este mensaje pertenece a este esquema, pero no mete el esquema dentro del array de bytes. Entonces ya es el consumidor, el productor y el consumidor el que tiene que ir, se busca el esquema en un servidor, se lo guarda y envía el mensaje sin el esquema, nada más con el identificador del esquema. Esto permite que los mensajes sean más pequeños. En JSON tú puedes mandar el tocho completo del esquema más el mensaje, pero claro, eso ocupa más información. En ese aspecto Avro es un poquito más ligero y más liviano para poder enviar información más rápido. En una partición, no sé si voy muy rápido, me escriben en el chat y veo si lo puedo leer en tiempo real. Las particiones son una forma de organizar los mensajes dentro de Kafka y dentro de los brokers. Una de las cosas interesantes o más interesantes que tiene Kafka es que los mensajes no se almacenan todos en un solo broker, ni se copian todos en todos los brokers, sino que se distribuyen a través de la clave. Entonces, Kafka recibe los mensajes y cuando los recibe dice, ¿qué clave tiene? Esta clave, por ejemplo, imaginemos que organizamos todo, que nuestra clave es el DNI, el documento de identidad. Kafka va a tratar de meter, o va a tratar de meternos, va a meter todos los mensajes en una misma partición. Entonces, ¿para qué? Para primero tener ordenados, cuando un consumidor los recibe, los va a tener todos allí y les va a llegar siempre al mismo consumidor. Y con las particiones también podemos llegar al punto de la replicación, que es que los mensajes se copian en los diferentes brokers para que en caso de que un broker se caiga, se destruya o pierda el disco o se vaya a la máquina virtual o lo que fuera, tenemos garantizado una copia en otro de los servidores y no perdemos ningún mensaje ni perdemos la operación de la plataforma. Es importante el uso de una clave que sea predecible, pero que sea suficientemente aleatoria para que se vaya distribuyendo los mensajes en todos los brokers, porque si tenemos 50 brokers
con 50 particiones, pero por ejemplo enviamos la clave nula o siempre enviamos una clave fija, por ejemplo la clave A, todos los mensajes se van a ir a un solo broker. Y tenemos 50 brokers, pero solo un broker con mensajes. Entonces, cuando usamos Kafka, siempre es importante eso, que los mensajes tratar de que los mensajes se distribuyan en todo el clúster para poder aprovechar todo el hardware que estamos invirtiendo. En los productores, que ya los hemos ido mencionando, son aplicaciones en los lenguajes que soporten conexión con Kafka, que producen mensajes y escriben mensajes en los brokers. Los productores pueden ser o bien nativos o también tenemos herramientas como el HTTP proxy de Kafka que te permite hacer peticiones push a Kafka hacer peticiones REST a Kafka para meterle mensajes. Eh, Luego, los consumidores, como el nombre lo dice, el consumidor se conecta al broker de Kafka y pide sus mensajes. O sea, dame los mensajes que están al topic que el broker anteriormente le ha asignado a ese consumidor. Si, por ejemplo, aquí tenemos he pintado dos ejemplos. A ver si así puedo ver. Por ejemplo, aquí, si tenemos una aplicación que tiene un solo consumidor, una sola instancia, este consumidor va a consumir los mensajes de las tres particiones que tenemos o de las X particiones que tenemos en los tres brokers de nuestra clúster. Pero si, por ejemplo, tenemos un consumidor con múltiples instancias, con paralelismo, imagínate que tenemos una aplicación en paralelo con un balanceador, nuestros consumidores van a poder consumir de diferentes formas las diferentes particiones. Puedo tener más de una partición en un mismo broker, dependiendo de la cantidad de brokers que tenga, y los consumidores se organizan por grupos de consumidores. Aquí, por ejemplo, en este caso, las tres instancias de este microservicio pertenecen al mismo grupo de consumidores. Así Kafka sabe cuáles son los mensajes que les tiene que entregar o por qué orden les tienen que entregar los mensajes a esta aplicación. Se comporta como una sola aplicación en ese aspecto. Y por último, tenemos el offset, que es el número por el cual el consumidor va leyendo los mensajes. Si yo tengo un topic que tiene 1 millón de mensajes, el, el consumidor se apaga, se cae, lo apago porque ya esta noche no quiero seguir levantando esa máquina, no quiero seguirle pagando a Jeff Bezos los aviones. Eh, Cuando se vuelve a iniciar el consumidor, automáticamente Kafka le dice, oye, tú eres de este grupo de consumidor y el último offset que te entregué fue este. Y empieza a despacharle los mensajes que tiene pendiente de consumir. De todas formas, los consumidores pueden manejar el offset a su conveniencia. Puede decir, yo quiero empezar desde cero, dame desde el último mensaje que tienes guardado o dame el primer mensaje que tienes en la cola y olvídate del último mensaje que te ha llegado y olvídate de todo lo que está de más. O quiero empezar a partir del mensaje 1.000.001 porque X circunstancia de negocio me conviene. Entonces, eh, todo este tipo de cosas más específicas lo podemos ver, lo veremos en el futuro en el máster de Data Science. Pero hoy es simplemente una presentación para que más o menos tengan los conceptos claros. Un pequeño apunte que quería dejar claro antes de continuar, y es que esto de la mensajería, como decía, no es nuevo. Los Enterprise Service Bus como el IBM MQ Series o el RabbitMQ, la implementación Java Message Services de Java, el TIBCO creo que era RenderBus o el Apache ActiveMQ son aplicaciones que están antes de que existiera Kafka. Son aplicaciones de mensajería que han funcionado durante muchos años y que se van a seguir utilizando. O sea, no es que vamos a llegar al sitio donde trabajamos y decimos, oh, es que me he enterado que existe Kafka y que tenemos que tirar MQ y IBM, porque te van a llegar los jefes y te van a decir, ven acá, siéntate un momento y cálmate, porque hay muchas cosas invertidas en software de muchos años en software invertidos aquí y que están bien. Ah, aquí vamos a mencionar algunas de las ventajas que tienen estas aplicaciones.
Hay que ver en qué momento nos conviene utilizar una a la otra y bueno, es cuestión de valorar con los arquitectos, con los responsables, qué nos conviene más. Estas aplicaciones como IBM MQ o como RabbitMQ son muy usadas en la industria, en las diferentes industrias. Por ejemplo, los bancos, casi todos los bancos, los que trabajan con COBOL, que son casi todos, no todos, pero casi todos, tienen un servidor de MQ Series. Y con eso se pasan sus cosas entre COBOL y puede conectarte con Java, o etcétera. Em, estos servicios nos proveen de mensajería conversacional, cosa que Kafka no nos da. Esto es, la aplicación envía un mensaje y se queda esperando la respuesta de ese mensaje. Y después puede recibir la respuesta y enviar otro mensaje y esperar la respuesta de esto. Eh, Kafka, tú publicas el mensaje y te olvidas. Si quieres esperar una respuesta, te tienes que desarrollar tu propio sistema para esperar la respuesta de ese evento, pero no tienes algo por defecto que te da esta conversación de mensajería entre aplicaciones. Luego, tenemos la entrega de confiable de dirigida. Esto es que un mensaje se va a entregar, se puede garantizar que un mensaje se entrega una y solo una vez. Kafka tiene la particularidad de que te garantiza que por lo menos una vez vas a leer el mensaje. Con lo que mencionaba anteriormente de las particiones, de las particiones y la replicación, si un broker se cae, el otro mensaje está guardado en otro broker. Si con eso garantizo de que no se van a perder mensajes, pero si un consumidor se cae, es posible que Kafka no se haya enterado de que le haya entregado, que le haya entregado el mensaje al consumidor, así que se lo vuelve a enviar a otro consumidor. Así que tu sistema puede ser que reciba dos veces ese mensaje. Y la mayoría de los sistemas que implementan Kafka tienen que prepararse para ese caso, de que lean dos veces un mensaje y no vayan a procesar dos veces ese mensaje porque la pueden liar. O sea, un sistema que recibe, por ejemplo, transferencias. Si recibe dos veces la transferencia, puede ser que te descuente dos veces el dinero de tu cuenta bancaria y envíe dos veces el dinero a la otra cuenta. Entonces, ese sistema tiene que prepararse para que no falle, no procese dos veces el mismo mensaje. Esto con cosas, con software como IBM MQ, no sucede. Te lo garantiza el sistema como tal. Eh, Tiene persistencia de datos transitorios. Esto es que el mensaje se lee y se destruye, no se almacena. Kafka almacena los mensajes hasta que caducan. Tú, cuando creas un mensaje le puedes decir cuánto tiempo es el TTL para caducar los mensajes o que no caduquen, que eso también puede ser interesante, ahora lo menciono. Tiene suscripción de grado fino. Esto es que yo puedo tener una jerarquía de los datos en sentido de, tengo los datos de contabilidad, todos los mensajes que pertenecen al área de contabilidad. Y dentro de los mensajes de contabilidad tengo la subsección de nóminas y la subsección de compras y la subsección de pagos. Entonces yo puedo tener una aplicación que consuma todos los mensajes de contabilidad, otra aplicación que consuma todos los mensajes de nóminas, solo de nóminas, no le interesan ni los de pagos ni los de facturación y lograr ese grado de jerarquización de mensajes. Eso con Kafka no lo tenemos. Tú te conectas a un topic y solo es ese topic. Em, por contra, la mayoría de estas plataformas duplican los eventos. Esto es que si tenemos un topic con 100 suscriptores diferentes, el mensaje va a ser duplicado 100 veces. Va a ser copiado uno por cada uno de los suscriptores que tenga, lo cual hace que la escalabilidad horizontal, la escalabilidad como tal de consumidores sea más costosa que con sistemas como Kafka, que solo mantienen las copias de los mensajes por cada replicación, pero no por cada consumidor. Puedo tener infinitos consumidores y solo vamos a tener las copias replicadas de esos mensajes. ¿Existirán más ventajas? Hay documentos de IBM o de Confluent también que hablan de la interacción entre los dos tipos de mensajería. Hay conectores que pueden conectar MQ con Kafka o MQTT con Kafka.
que MQTT es un protocolo muy utilizado, muy ligero y muy utilizado para Internet of Things y no están destinados a pelearse, sino a trabajar juntos. Ventajas de Kafka comparado con estas cosas que hablábamos de los sistemas tradicionales. Tenemos escalado horizontal, que ya lo hemos mencionado. Tenemos la posibilidad de tener un historial de eventos. Esto es que no borramos los mensajes, todos los mensajes que llegan a un topic se mantienen. Eso tiene un costo en disco duro, pero bueno, se mantienen, no es tan alto. Y en el caso de que mi sistema falle, imagínense que la base de datos peta y no la podemos recuperar y no tenemos backup, yo leyendo todos los mensajes que he tenido, que he guardado, voy a poder regenerar toda la información que ha pasado en mi aplicación desde que empecé a usar, a volcar mensajes en Kafka. Esto, como medida de contingencia, puede ser interesante o para medidas tengo un sistema que apago y que destruyo cada vez y lo levanto cuando me interesa nada más y no tengo que estar pagando la persistencia en la base de datos. Tengo la persistencia de Kafka, sí, pero no tengo que estar pagando la máquina con el Oracle o con el Postgres o con el MySQL, etcétera. Em, Como comentaba, los consumidores, los suscriptores pueden ser altamente escalables. Yo puedo tener aplicaciones que leen Twitter y que estén recibiendo 10 millones de tweets por segundo o por minuto. Por segundo creo que es un poco exagerado, pero bueno. Y por otro lado, puedo tener una granja de consumidores procesando esta información de mil máquinas conectados a Kafka, procesando todos los mensajes que tengo en el topic. Importante, eh, no puedo tener más consumidores o no debo tener más consumidores que particiones, porque si yo tengo, cada consumidor se puede pegar a uno o a más particiones, pero una partición solo va a ir a un solo consumidor. Si yo tengo más consumidores que particiones, algún consumidor se va a quedar sin datos. O sea, se va a quedar ocioso hasta que uno de sus hermanos muera y el broker ya le asigne la partición que se queda sin consumidor. Igual, insisto, estos ya son temas un poquito más avanzados que podemos ver en el máster. Y como mencionaba, bueno, la partición y la replicación, que es una de las cosas que hace que Kafka sea tan especial. Bueno, un poquito de agua que prendo la moto y no respiro. Pongamos unos pequeños ejemplos del uso de plataformas de mensajería. Y bueno, recordaba mis tiempos joven, cuando yo era joven, por allá en el 2005, y creaba mis pequeñas aplicaciones. Podría decir que montábamos mis paginitas web, esas paginitas web las poníamos a atacar a una base de datos principal. Poníamos un balanceador, un HA proxy para poder repartir las cargas entre las dos aplicaciones. Bueno, teníamos un monolito donde estaba toda la lógica de mi aplicación. A lo mejor tenía una aplicación de administración que se conectaba a la base de datos principal para hacer gestiones de eso, de administración, de meter productos, etcétera. Podía tener una herramienta de ETL para poder sacar datos de la base de datos principal y meterla en el Data Warehouse para construir cubos o otro tipo de explotación de datos y la conectaba a un MicroStrategy o un Tableau, bueno, Tableau es moderno, algún ClickView o alguna cosa para poder sacar los datos y hacer reportes para los jefes en la empresa. Esto es súper simple, pero han pasado los años y las aplicaciones se complican. Y ya de tener un monolito simple a tener un monolito distribuido. Seguimos teniendo alta disponibilidad en algunas de las cosas. En las bases de datos, a veces lo de alta disponibilidad en base de datos se complica, no es tan fácil. Vamos a tener múltiples monolitos, ¿qué digo? Monolitos. Eh, las aplicaciones empiezan a corromperse. Las aplicaciones de un lado de negocio empiezan a tocar bases de datos de otra aplicación de otro lado de negocio y empiezan a meterse en los datos de otros sitios. Seguimos manteniendo nuestra TL, pero ya nuestra TL se complica. Ya tiene que atacar múltiples bases de datos. Puede atacar también un índice de Elastic.
Puedo tener un índice para los logs, que también puedo sacar información interesante de allí, pero ya todas las aplicaciones terminan escribiendo directamente en el log de índice. Seguimos manteniendo lo demás, pero ahora, claro, Spark está de moda, Hadoop se puso de moda hace años y queremos tener también Spark, metiéndonos contra el Data Warehouse, escribiendo en el log de índice también o en el índice de búsqueda. Y vamos, al final tenemos montando una bacanal. Aquí todos contra todos y a la hora de mantener, a la hora de decir, ah, quiero tocar esta tabla porque me quiero cambiar este campo y vienen las de base de datos y dicen, no, por Dios, que ese campo lo utilizan en 7 aplicaciones. ¿Y cuáles aplicaciones? No lo sé. Claro, ahí queda un poco feo de que las aplicaciones pierdan la independencia de sus bases de datos. Entonces, podemos tener la propuesta de un event-driven architecture. Aquí organizamos todo en torno a el bus de eventos. A un Enterprise Service Bus, que en este caso va a ser Kafka. Seguimos teniendo alta disponibilidad, múltiples servidores para poder atender a nuestros clientes, a nuestras múltiples aplicaciones, pero tenemos microservicios reales, no tenemos monolitos distribuidos. Tenemos que cada aplicación es dueña y señor de su base de datos. Otras aplicaciones no tienen derecho a enterarse cómo funciona esa base de datos y toda la información pasa a través de Kafka. Todas las aplicaciones escriben en el bus de eventos y esperan mensajes del bus de eventos. ¿Que esta aplicación hace tal y afecta a la aplicación de administración? Pues la aplicación de administración lee su base de datos, lee mensajes de Kafka y lo guarda en su base de datos. Que lo que escribe esta aplicación solo le interesa a esta y esta aplicación y esta no. Pues esta ni se entera porque no lee el mensaje o no se conecta a ese topic para escuchar las cosas que pasan allí. Por ejemplo, ya aquí podemos tener Spark consumiendo del Data Warehouse y volcando directamente al bus de Kafka para que alguna aplicación escuche ese mensaje que generó Spark y haga algo con su base de datos o notifique a un cliente o lo que fuera. Con esto hay varios paradigmas como el event sourcing, el command query responsibility segregation, el event state transfer, el event notification, etcétera, que son formas de organizar cómo orquesto los eventos entre las aplicaciones. Por ejemplo, solo notifico cuando hay cambios y notifico los cambios al bus de eventos. O tengo una copia del usuario, tengo el usuario completo y cuando alguien cambia la dirección del usuario, yo en vez de poner el usuario actualizado a su dirección, digo no, esta es la nueva forma del usuario. Y la pongo en el bus de eventos y todo el que le interese la información del usuario lee ese evento y ve, me interesa, sí, lo guardo. No me interesa, lo dejo pasar. Todo eso se pueden ir a la web de Martin Fowler y, y leer su blog, está súper bien y explica súper bien este tipo de paradigmas. Un poco utopía, pero se puede. En Orange Bank montamos todo el banco alrededor de Kafka y logramos una alta independencia entre los equipos. Nosotros solo teníamos el contrato de los eventos. Estos son mis eventos, son los eventos que yo publico y todo el mundo leía esos contratos de los eventos y se adaptaban a ellos. Y la aplicación donde yo estaba veía correr los eventos que me interesaban de los demás, los leía, los almacenaba. Si alguien cambiaba un usuario, eliminaba un usuario o creaba un usuario, yo escuchaba los eventos de los usuarios, los metía en mi base de datos para la parte que me interesaba. A mí no me interesaba, por ejemplo, tener el teléfono del usuario, no lo guardaba, nada más me quedaba con la información básica del usuario que me interesaba a mi aplicación. Con esto podemos empezar a desacoplar toda la aplicación y tenerla un poquito más limpia. Y ahora aprovechamos que esto lo tenemos todo bonito y todo ordenado y empezamos a meter más cosas de Kafka. No solo Kafka en el Event Bus, sino también aplicaciones que ha creado Confluent y Apache para Kafka que nos van a facilitar el procesado de los eventos que están viajando en ese Event Bus. Una de esas aplicaciones o APIs es Kafka Stream, que nos permite crear microservicios para procesamiento de streaming muy simples, lo vamos a ver más adelante. Esto nos va a permitir hacer transformaciones en tiempo real y los Kafka Stream leen de un topic de Kafka y escriben en un topic de Kafka. O sea, no se conectan una base de datos, no vuelcan, sino simplemente es manipulación de eventos dentro de un topic.
Tenemos el Kafka SQL, que nos va a dar una interfaz parecida a SQL para conectarnos a Kafka y administrar o manipular o insertar registros, no, perdón, mensajes en Kafka. Vamos a tener una consola que vamos a poder hacer select asterisco from topic. Más adelante vemos algunos ejemplos. Y también tenemos una herramienta que es Kafka Connect, que nos va a permitir sacar mensajes de Kafka y meterlos en otro tipo de fuentes, como índices de Elastic o colecciones de Mongo, o claves de valor como Redis, o ficheros S3, o múltiples fuentes. Y lo contrario, leer de otras fuentes, Twitter, por ejemplo, índice de Elastic o cambios en bases de datos y volcarlos como eventos en Kafka para ser procesados por otras aplicaciones o por otros Kafka Stream, etcétera. Entonces, vamos a ver estas dos opciones que he mencionado, la de Kafka Stream y Kafka SQL, para poder modificar datos en tiempo real. Un poquito de aire porque voy súper rápido. Em, para Kafka Stream, eh, es un API creado por Confluent, liberado creo que en Kafka 0.11. Es un API para Java y para Scala, todavía no hay para Python. No sé si al final lo están implementando. Nos permite el procesamiento continuo de datos en streaming y nos permite transformaciones simples, más o menos abajo los mencionaré, luego los mencionaré. Tiene una curva de aprendizaje muy fácil porque son cosas muy simples. No vamos a necesitar un clúster, no vamos a necesitar conectarnos a un servidor, un YARN, son simples microservicios que se ejecutan como una aplicación tonta, por decirlo así, de Java o Scala, que a lo mejor podemos montar en un clúster de Kubernetes, pero ya cuando lo queramos complicar, pero al principio son aplicaciones Java muy tontas, muy simples. Son altamente escalables porque son al final grupos de consumidores de Kafka que pueden trabajar juntas y son aplicaciones que yo puedo levantar individualmente, pero trabajan como una unidad atacando a Kafka. Es altamente tolerante a fallos porque al estar conectado con Kafka, si se cae una y lo tengo en una granja de servidores, una granja de conectores, el procesamiento no se para. eh, Al ser administrado por Kafka y Kafka lo ha brindado como el único caso factible de que solo se procesa una sola vez el mensaje. Ellos sí pueden controlar con Kafka Stream que el mensaje se lee y se envía una sola vez a través de el commit del OPSEC, etcétera, que ya lo podemos ver más adelante cuando veamos las cosas más específicas en el máster. Es un API open source también, o sea que es gratis, el uso es gratis, no nos van a cobrar por usarlo. Y tiene un Fluent API que es el API que cuando tú escribes aplicaciones en Java o en Scala, tú pones transformación A, punto, transformación B, punto, transformación C. Entonces, en una sola línea vas viendo todos los cambios que tú vas aplicando en el mensaje que has recibido. ¿Para qué lo vamos a usar? Para transformación de datos. Podemos usarla para enriquecimiento de datos. Pongo estos signos de interrogación porque se considera que enriquecer datos puede ser un antipatrón, porque puede ser que los datos que enriquezcan luego queden desactualizados, pero depende de los casos, nos pueden venir bien. Entonces, bueno, sí, se pueden enriquecer datos, dependiendo del caso de uso, es mejor pensarlo y revisarlo bien. Lo podemos usar, por ejemplo, para detección de fraude. Recibimos el mensaje dentro del Kafka Stream, llamamos un API. Ese API nos puede decir si la operación que se estamos procesando en ese mensaje es fraudulenta, y si es fraudulenta lo enviamos a un topic de alerta, y si no es fraudulenta lo enviamos a un topic de que todo va bien. También nos podemos hacer lo mismo para monitorización y alertas. Podemos tener una regla, ejecutar un par de reglas o poner un par de if o lo que fuera para poder validar algo y emitir una alerta de que nos estamos quedando sin stock en el almacén. Envía una alerta. Si el stock es menor a 100, ese tipo de cosas lo podemos hacer, que son cosas muy simples y muy rápidas, las podemos hacer con Kafka Stream. Existen alternativas. Por supuesto, Apache Flink, perdón, Spark Streaming, Apache Flink, Apache Nifi.
Son herramientas que nos permiten también hacer estas cosas. Eh, Ventajas para mí con Café Streaming con Café Stream es que es muy simple de usar, es muy fácil, son muy pocas líneas las que hacen falta y no necesito un clúster. No necesito montarme un clúster de Spark, no necesito montarme un clúster de Yarn, no necesito, es muy rápido de usar y muy rápido de poner en producción. Quizás si vamos a procesar cientos de millones de datos por hora, puede ser que me venga mejor un clúster de Spark. Es posible. Siempre hay peleas entre los defensores de Spark y los defensores de las diferentes tecnologías a ver quién funciona mejor. Pero bueno, en verdad que a mí las veces que he usado Kafka Stream me ha parecido súper práctico y súper fácil de usar y muy rápido de aprender. Em, Conceptos básicos de Kafka Stream. Y voy a ir apurando porque ya nos queda poco tiempo. La fuente, que es el sur, el topic por el que entra. El sink, que es el topic por donde sale. Tenemos los K-Stream, que son mensajes que me van llegando. Los K-Table, que son un tipo especial de topics de Kafka que se comportan como una tabla, que en este caso se utiliza la clave del mensaje como identificador único y cada vez que llega un mensaje, en el topic se machaca el mensaje anterior, se borra el mensaje anterior y se queda con un mensaje nuevo. Así se da la apariencia de que tenemos como una especie de tabla de base de datos y siempre con el último valor actualizado. En los streams, cada mensaje que va llegando va uno detrás de otro. Y si llega el mismo ID, va a llegar y no voy a perder el primero. Pero en las tablas se machaca el ID y se queda solo con su identificador y su valor. Por ejemplo, si queremos tener un registro de usuarios y por otro lado un registro de transacciones, tenemos los usuarios como un K-table y las transacciones como un stream. En Kafka Stream podemos tener transformaciones stateless. Por ejemplo, filtrar, no me interesa este evento, lo borro, no lo envío para nada. Map es ejecutar comandos sobre cada uno de los mensajes que llegan. Branch, que dependiendo de un predicado, un if, el mensaje va para un topic o va para otro, o va para una serie de transformaciones y este va para otra serie de transformaciones y después para diferentes topics. Tiene join, que es todo lo contrario, que es, tengo una tabla, una K-table con la información del usuario y me llega una información de compras y la quiero cruzar con la información del usuario para saber el nombre del usuario y tener información del usuario, puedo hacer eso, tener la categoría, hacerle join y después sacar otro mensaje y otra serie más de mensajes. Tengo transformaciones stateful que son que se van guardando por cuando tenemos K-table, se van guardando en un topic especial que podemos hacer agregaciones de cuentas, hacer un reduce, hacer windows por horas, etcétera. Un ejemplo súper simple y no me voy a detener mucho porque tenemos poco tiempo, pero simplemente aquí configuramos el servidor. Luego, aquí construimos el stream. Con esta función simplemente cogemos el mensaje y para cada mensaje que recibimos, para su valor, le hacemos un uppercase. Aquí hacemos un filtro, que en el caso de que la palabra sea Luis, lo ignora. Cuando la palabra sea Luis, es un falso, entonces lo ignora y envía todos los mensajes a este topic. O sea, ya con esto yo estoy poniéndolo en mayúscula. También estoy ejecutando este método, que es una tontería de método que hace un say hello. Filtra los mensajes y ya lo escribe. Y fíjense que esto es un public static void main, que es el punto básico de una aplicación Java. Aquí no hay clúster, aquí no hay nada. Yo hago aquí Java menos Java y el nombre de la clase y esto se levanta y empieza a procesar eventos. No necesito ni nada más, necesito las referencias a los objetos de Kafka y ya. Y por supuesto el clúster de Kafka levantado. Aquí otro ejemplillo, pero haciendo un join entre una K-table de usuarios, lo comentaba antes, una K-table con usuarios y un Kafka Stream, un K-Stream con compras y haciendo el join entre la tabla, a través de la clave de la tabla y con la clave de las compras, para generar un mensaje muy tonto de compra con la información de la compra y con la información del usuario. Perdonen que vaya rápido, pero es que veo la hora y veo que ya vamos un poco tarde. Nos queda poco, de todas formas. Em, por último,
en el aspecto de modificar tenemos Kafka SQL, que no tiene tanto tiempo como lo demás, bueno, ya tiene sus 5 años más o menos, 5 o 6 años, que lo que nos va a hacer un envoltorio a Kafka Stream. Nos permite hacer los comandos de Kafka Stream, pero sin programar. Simplemente con una consola de administración escribiendo comandos SQL, nos va a permitir hacer manipulación de string. Es escalable, se instala como un clúster y también tiene un cliente, que tenemos una fotico aquí del cliente de consola. Tiene un API REST también para poder atacar vía SQL a Kafka. Nos permite hacer consultas, nos permite crear tablas, ktables, kstreams, nos permite insertar mensajes también. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño listado de comandos de Kafka, ¿no? Interesante, es una tontería, pero bueno, ya si lo tenemos, sacar los topics de Kafka, a veces tienes que saberte un churro de comando SQL, perdón, de comando de consola, un Kafka, un punto .sh barra broker, etcétera. Si tienes una conexión a una consola de Kafka SQL, puedes decir show topics y te muestra los topics, show tables te muestra las tables, puedes hacer drop de las cosas que están aquí, puedes hacer un insert que es muy cómodo para insertar nuevos registros, nuevos mensajes en Kafka. Eh, Puedes hacer select simples con Where, como si fuera una base de datos sobre un topic, para que te traiga los registros de ese topic, para que te traiga los registros no, te traiga los mensajes de ese topic que cumplan con la condición Where de lo que tienes allí. Puedes crear topics directamente desde allí. Es verdad que es súper cómodo para trabajar y hacer desarrollos súper rápidos o para administrar el clúster. Eh, bueno, y ya para el último tema, porque ya no se me echa la hora encima, es con toda esta charla que les he soltado, les he dicho cómo manipular los datos de una forma fácil para que los que quieran ser data engineers no tengan que depender tanto de una persona experta, de un programador experto en Java, en Scala, para poder hacer sus transformaciones. Pero con esto que voy a contar ahora, que es Kafka Connect, tampoco van a necesitar de un programador experto para poder llevarse esos datos a un repositorio de datos que se sienta más cómodo, como puede ser un índice de Elastic o una base de datos en Oracle, un Exadata, un Teradata o una colección de Mongo o un índice de Elastic o la información donde ustedes necesitan y también sacar información de fuentes donde a los data science y a los data engineers le interesen. Entonces, podemos conectarnos a múltiples fuentes y guardarlos en múltiples fuentes. El Kafka Connect es un framework que ha creado Confluent y Apache y Kafka, la comunidad, para crear conectores estándar que lean información de Kafka y la vuelcan a repositorios de datos y leen información de repositorios de datos y lo vuelcan a Kafka. Está diseñado para ser distribuido, para ejecutarse de forma distribuida en standalone. Standalone es que se ejecuta en una sola máquina, en nuestro local, y distribuido para tener un clúster de servidores para poder dar toda la capacidad de que nos permite Kafka. Tener una interfaz REST de administración para crear, parar, arrancar los conectores que están funcionando. Se encarga automáticamente de manejar los offsets, lo cual es muy interesante. Por ejemplo, si nosotros conectamos a una base de datos Oracle y queremos enterarnos de los cambios, los conectores que están creados para Oracle automáticamente se enteran de los updates y lanzan los eventos de actualización o esperan o se dispara, se hace el trigger para que cuando se cree un nuevo registro automáticamente se crea un nuevo evento sin necesidad de nosotros programar nada. Al ser en Kafka y escalable distribuido, escalable por naturaleza, esto nos va a permitir integrar los mundos del batch, que son en base de datos estáticas, con el mundo de streaming, que son eventos continuos de información, y depende de cada conector, nos permiten hacer transformaciones simples, que si quitar un campo, tenemos un JSON con anidado, lo podemos aplanar para meterlo en una base de datos relacional normal. Podemos sacar valores y meterle que si esto viene del topic tal, valor fijo, podemos hacer filtros para descartar mensajes, etcétera. Como decía, es para meter datos hacia Kafka y sacar datos de Kafka hacia otros sitios. Los conectores, que es lo más importante de aquí, hay infinidad.
Hay gratis, hay open source, hay de la comunidad, hay open source, hay de Confluence que son pagando, pero hay muchos. Uno interesante, el de Twitter, que tú lo conectas y automáticamente con tus credenciales de Twitter te empieza a sacar tweets y meterlos en Kafka. Como comentaba, MQTT para conectarte a este protocolo que es muy usado por Internet de las Cosas. Sacar datos de Bloomberg de cosas de finanzas o conectarte a un anillo de Cassandra y poder sacar datos con SQL. Por el contrario, podemos enviar datos a Elasticsearch o a Cassandra o usando JDBC a una base de datos relacional o a un Amazon S3, a un clúster de HDFS, escribiendo en Parqueo, etcétera. Y todo con este cacho de configuración. Aquí, por ejemplo, tengo el conector de Twitter que con estas pocas líneas automáticamente va a sacar todos los mensajes que tengan la palabra AFI y los va a meter en el topic de mi clúster Twitter AFI con la parte de seguridad que tengamos aquí, respaldando el esquema JSON, pero solamente con estas líneas ya yo saco información de Twitter y lo meto en un topic de Kafka. Y después puedo coger esos datos y con esta configuración leer los datos de este topic que he manipulado, que puedo haber manipulado con un Kafka Stream o un Kafka SQL y los voy a poder workar en este índice de Elasticsearch. Todo es tener la plataforma y desplegarla. Ahí un poco apurando, dejando esta reflexión de nuestro querido Frank. Toda revolución se evapora y deja atrás solo el limo de una nueva burocracia. Esto ahora Kafka mola mucho. Tenemos todo este hype del stream y todo, pero de repente, a lo mejor, de aquí a 20 años, descubrimos que hay una nueva tecnología mejor, hay una nueva forma de pensar mejor y toda esta revolución que se puede ser que pues, está llevando ahora Kafka, dentro de 15 años, a lo mejor es burocracia que tenemos que cumplir y que hay que tener otra revolución para eliminar esa burocracia. Entonces, pensar bien qué es lo que quieren hacer pruebas, fallar rápido y fallar pronto y no montarse catedrales que tardan mucho en caerse y cuando ya están medio construidas te das cuenta que no funciona y ya no te queda más remedio que tirar para adelante. Sino que hacer pruebas, hacer POC, ver que funcionan, ver qué es lo que quieren hacer y este tipo de herramientas van a ayudar, lo que hemos visto hoy, nos van a permitir hacer cosas muy rápidas y ver y hacer nuestros prototipos para ver que las cosas funcionen y si no, pensamos en otra solución. Perdonen lo prisa, pero bueno, ahí más o menos cumpliendo los 45 o 50 minutos. Si tienen alguna pregunta, tenemos el chat, que por aquí tenemos una pregunta de Rafael que comenta, ¿el consumidor busca el esquema de Abro una sola vez o lo hace por cada mensaje? Tanto el consumidor como el productor, al conectarse, al arrancar, se conecta al servidor de Kafka Stream para obtener el último esquema disponible. Entonces, cuando recibe el mensaje, él tiene una pequeña caché que él recibe el mensaje, ve cuál es el esquema, busca el esquema la primera vez que lo tiene y ya con los siguientes mensajes ya no tiene que conectarse otra vez al servidor de esquemas, al esquema registry. Si el esquema cambia, si es una nueva versión del esquema, él sí puede ir a conectarse otra vez al esquema, al esquema registry, a descargar la nueva versión del esquema, pero no va a estar conectándose cada momento porque si no sería muy lento la ejecución. Igual el productor cuando ve escribir, pide el esquema, lo escribe una vez y luego se queda con esa copia del esquema para no estar atacando todo constantemente al esquema registro. Mm. Una cosa, a ver, esto, eh, este servidor que está aquí está muy, muy guapo para probar. Con un simple Docker, con este Docker, lo muestro aquí, no, eh, tengo aquí, tengo la ventana del Webex y me tapa las ventanas. A ver, la pregunta.
Puedes comentar sobre la próxima desaparición de Zookeeper que se ha anunciado, va a ser necesario incorporar. ¿Puedes comentar algo sobre la próxima desaparición de Zookeeper que se ha anunciado? Va a ser necesario incorporar el control de monitorización en nuestros sistemas. A ver, eh, yo estoy escuchando que Zookeeper va a morir desde hace 7, 8 años. De verdad que no me he metido tanto en el mundillo como para ver si al fin sí lo van a deprecar. Al principio, Kafka era muy dependiente de Zookeeper, tenía inclusive el control del offset y el control de los topics lo tenía en Zookeeper y lo he ido sacando para controlarlo él mismo en el broker. Pero siempre va a necesitar una herramienta para poder mantener la coordinación de los brokers, para poder mantener la elección de, sobre todo lo importante es la elección del líder del clúster, del líder del topic o del líder del clúster. Así que en el caso de que deprequen Zookeeper, Kafka tendría que inventarse algo para poder mantener esa elección de líder, que creo que es la función más importante que tienen ahora en Zookeeper. Al final, por debajo, muy por dentro, Kafka lo que está haciendo es cada broker va escribiendo cada X segundos en un espacio en Zookeeper diciendo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Cuando esa persona, ese broker deja de escribir, los demás brokers dicen, uy, aquí pasó algo. ¿A quién has dejado de escribir? Como yo, ahora soy yo el que está escribiendo, yo soy el líder. Entonces, ya eso es materia profunda que tengo que reflejar porque tengo años que no me meto tan adentro, tan en las profundidades de Zookeeper, pero al final siempre va a ser necesario esto de tener a alguien que coordine y eso, que la comunidad proveera. Em, Comentaba, con este simple Docker Compose nos va a dar, nos permite, nos va a dar un servidor que vamos a tener el Zookeeper, una interfaz de usuario muy cuca muy cómoda para poder gestionar Kafka. Vamos a tener el REST proxy, el esquema registry y el Kafka Connect y un broker de Kafka, por supuesto, un clúster de Kafka para poder hacer nuestros experimentos. Nos da una cosa como esto, donde podemos explorar el servidor, ver qué topics tenemos, aquí los topics de las pruebas que he ido haciendo y los conectores, que por ejemplo creo un conector de Elasticsearch para poder escribir cosas aquí. Bueno, lo arranco. Voy a arrancar esto. No me copien por favor las claves de Twitter, que ya los elimino, ya las rectifico. Aquí, antes de que me echen, tengo un pequeño programita Kafka, un pequeño programita de Kafka Stream, que no estoy orgulloso de él porque lo hice deprisa y corriendo, que coge he creado un conector de Kafka Stream, un corrector perdón, de Twitter, de Kafka Connect, que lee todos los mensajes que tenga la palabra running y que esté en español. Y los va a volcar todos los mensajes en el topic running Twitter. Entonces, tengo aquí un pequeño consumidor que va leyendo, un consumidor de consola, que va leyendo los mensajes que llegan a ese topic. Aquí tengo otro consumidor que lee los mensajes que he procesado en el Kafka Stream. Un pequeño Kafka Stream que lo que hace es coger todo el chorro de que llega de Twitter y simplemente se queda con el usuario y el texto y lo vuelca con estas 4 líneas, vuelca el mensaje a este otro topic que es el running Twitter simple. Entonces, cuando la aplicación arranque, igual, esto es un public static void main en Java. Aquí, en este topic, empezarían ya a verse los mensajes nuevos. Cuando alguien tuitea algo sobre Twitter, sobre correr, se le redicará una línea aquí. Y esto lo va a volcar a un Elasticsearch que la última vez que la jugué tenía 92 líneas, vamos a ver. Ahora tiene 316 líneas. Lo vuelca a un Elasticsearch con simplemente el usuario y el tweet. No sé qué tiene que ver esto con correr. Pero bueno, aquí a saber qué escribe la gente aquí. Pero bueno, eso, simplemente que con estas 4 o 5 cosas ya estamos consumiendo
de Twitter, metiendo en un Elasticsearch y procesando la información. En cuestión de 1 hora que me tardé haciendo este ejemplo. Entonces, bueno, si cualquier otra pregunta, si no, si no hay más preguntas, despedimos aquí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y aguantarme tanto rato. Y perdonen lo rápido que he ido al final, pero bueno, a veces me entretengo y empiezo a explicar más de lo que debería, o me enrollo más de lo que debería. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el máster. Espero verlos o conocerlos alguno en el máster.